Ejercicio 6.19 del texto quinta edición Bedford y Fowler. En la figura se tienen las cargas F1 de 600 libras y F2 de 300 libras. Determine las fuerzas axiales en los elementos AE, ¿dónde está AE? BD y CD. Bueno, en realidad podemos hallar las fuerzas en todos los elementos, ¿no? A través del método de nodos o de las juntas. ¿Ya? Vamos por pasos. Primer paso, primero, siempre es determinación de las reacciones, es decir, quiero determinar los elementos donde reacción, aquí, en la sujeción, en G y en E. En G es una articulación, un pasador liso, se le dice, así que debe tener dos incógnitas, ¿sí? Así que vamos a colocarla aquí. Miren, voy a colocarla en este sentido. Un poquito más ancha la línea, así, y hacia arriba. ¿Listo? La pregunta, ¿por qué hacia la izquierda? Bueno, ahorita les digo, esto vamos a hacer nuestro Gx, esto va a ser nuestra Gy. Paso común de mecánica del cuerpo rígido, o sea, de un equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Por qué? Un poco por la experiencia que ya tengo en estos ejercicios y les explico en qué se basa. Aquí en el nodo E, en el punto E, solo hay un apoyo, así que como tal, un apoyo, la fuerza es de empuje, es decir, de empuje sobre el apoyo en las rueditas, en realidad, que al final se ejerce en el nodo E. Así que esta tiene una dirección fija que es EX, digamos. Por lo tanto, en la articulación GY, bueno, en G había dos componentes, GX y GY. Yo he decidido colocar GX hacia la izquierda. No sé si se dan cuenta por qué. Porque al haber dos fuerzas horizontales, y esta está claramente determinada, no hay otra dirección posible, la de X, entonces GX tiene que ser en contra, no hay más fuerzas. Entonces yo ya me adelanté. Por supuesto que si no estoy seguro, puedo colocar GX hacia la derecha también, con lo cual, de todas maneras, una de las direcciones me va a dar negativa, que implica que la dirección que yo he sugerido es en realidad no es la correcta, sino en sentido opuesto. ¿Ya? No quiere decir que el procedimiento esté mal, simplemente que me va a obligar a hacer un pequeño paso previo, ¿no? Es decir, ya encontré, digamos que Gx me sale menos 100, entonces al momento de ir al siguiente paso tengo que corregir Gx y colocarlo en la dirección adecuada, que es opuesta a la dirección que sugerí. ¿Está claro? No es que esté mal. ¿Sí? En este caso yo ya me adelanté un poco, no era tan difícil identificarlo. ¿Listo? Paso 1 entonces, vamos a escribirlo. Paso 1, digamos que es determinación de las reacciones en la armadura. Determinación de las reacciones en la armadura. ¿Listo? Ponerlo ahí de... Entonces, determino las reacciones en la armadura. Entonces, para hacer esto, primero obviamente hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo tengo DCL, correcto, ya está. Y a partir del DCL escribo las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Son, obviamente, acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Solo vamos a dar cuenta que tenemos dos, EX y GX, y por esa razón las he puesto opuestas. Decimos que EX o más EX menos GX es igual a 0, con lo cual se despeja y tenemos EX es igual a GX, por supuesto. Esta es mi ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y igual a 0. Aquí si hay más, tenemos GY, que es la única que va hacia arriba,
yo creo que va a salir positivo porque F1 y F2 están hacia abajo, 600 y 300. Entonces, colocamos así, 600 newtons más 300 newtons es igual a GY. Claro está, ya digamos que ya lo he despejado, ¿no? Porque lo correcto sería colocar menos 600 newtons menos 300 newtons más GY es igual a cero, de lo cual despejamos GY y es 600 más 300, por supuesto. Entonces aquí tenemos que GY es igual a 900 newtons. El hecho de que tenga un signo positivo, ya les comenté, implica que la dirección de la fuerza que yo sugerí era la correcta, es hacia arriba. Por esa razón, muchos autores ponen una flechita ahí al costado. Sí, pues efectivamente es hacia arriba. Me falta determinar X y Y, que también me deben dar positivas porque son las dos únicas, así que no hay opción a duda. Voy a plantear mi tercera ecuación de estática. Sumatoria de momentos debe ser igual a cero. Debo escoger un punto de referencia, en realidad puede ser cualquiera. La sugerencia es pues trabajar en un punto donde haya mayor cantidad de incógnitas, digamos en G. Puedo colocarlo en G y así voy a determinar EX. Entonces voy a trazar con verde este punto de referencia aquí y desde ahí voy a medir todos los momentos que se producen. Bueno, debido a Gx y a Gy, pues no tienen momento, pues, ¿no? Respecto a G. Pero F1 respecto a G sí produce un momento que es, ¿no? Es horario negativo, ¿no? Donde su distancia desde G hacia perpendicular, ¿no? Desde G a D, que fácilmente le puedo llamar D1 porque está asociado a F1, ¿no? O más arriba, D1 es la distancia perpendicular, ¿no? Luego tenemos F2 que genera un momento. Vamos a trazar su distancia para que nos demos cuenta. Es la distancia desde G, perpendicular hacia la línea de acción de F2. La línea de acción de F2 es esta, por supuesto. ¿Sí? Perpendicular. Y ahí se produce el momento. Observen F2 por D2. Tenemos una, ¿sí? Horario también, negativo, donde la distancia D2 sería esta. Lo estoy anotando. Y finalmente tenemos EX, ¿no? Cuya distancia perpendicular desde G hacia E es una vertical, esta de acá. Vamos a anotarla ahí. Vamos a decirle DE, ¿no? Hace referencia de X, no la distancia de X. Y dijimos su momento respecto a D, a G, mejor dicho, es antihorario positivo. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre completo. Hay fuerzas, hay momentos. Está correcto. Momentos. Entonces habíamos dicho que, a ver, recordando, F1 por D1, bueno, D1 es 4 pies y F1 es 600, menos 600 libras por 4 pies. Vamos a anotar aquí. Entonces, momento respecto a G. Eh, menos 600 libras, obviamente son fuerzas, por 4 pies, ¿no? Menos F2 que es 300 libras, ¿no? Vamos a revisar acá. 300 libras por la distancia desde G hacia la línea de acción es 8 pies. Por 8 pies, ya me di cuenta que cambiar las unidades arriba. Por 8 pies. Y más la incógnita EX por 6 pies. Entonces tenemos aquí más EX por 6 pies. Esto es igual a 0. Les decía que por aquí confundí las unidades. Esto está o debe estar en libras, no en newtons. ¿Sí? Libras, fuerza. Y esta es mi tercera ecuación para determinar. Son tres ecuaciones nada más. Entonces,
Luego hacemos el cálculo. Obviamente esto se despeja hacia el otro lado. Vamos a tener aquí EX por 6 pies. Y que cierre paréntesis. Y 4 por 6, 24, 2400 libras por pie. ¿Ya? Este también es negativo, pero al despejarse positivo, 3 por 8, 24, más 2400 libras por pie. ¿Listo? Y a ver, revisemos un poquito más. Sí, 6 por 4, 3 por 8, 24, 4 por 6, 24. Sí, es correcto. Es lo mismo. Entonces tenemos aquí 4800 libras por pie sobre 6 pies. 6 pies. Simplificamos. 6 por 8, 48, 800 libras. Lo que tengo aquí, X. X es 800 libras. Y me ha dado positivo. Que implica que de positivo, que la dirección que yo sugerí para X es la correcta. No podría ser otra porque X solo empujaba, ¿no?, a la estructura. Entonces de ahí obtengo que, ya que X es 800, entonces GX, acá, GX también es 800 u 800 libras. Como algunos autores suelen colocar X, por supuesto es horizontal hacia la derecha, y GX, perdón, X y GX es horizontal hacia la izquierda. Hay una correspondencia. ¿Listo? Paso 1 concluido y se mide SL. O sea, el paso 1 es determinar las reacciones según análisis como si fuese un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido en sí? Perfecto. Hasta ahí está bien. Vamos a trazar una línea para hacer la dirección respectiva. ¿Listo? Entonces, ya está, ya analicé las reacciones. Ahora voy por el análisis de las juntas o los nodos. ¿Ya? Vamos hacia arriba. Aquí. Entonces, vamos a copiar este texto. Será nuestro paso 2. Paso 2. Análisis de cada junta o nodo. Nodo. Vamos a agrandar un poco nuestra. Vamos a sacar nuestra imagen un poco para ver lo que está pasando. ¿Listo? Paso 1. Entonces, en este caso nos han pedido específicamente, quiero saber lo que le pasa a la barra AE, BD, de este de acá, y CD. O sea, hay que analizar de todas maneras 1, 2, 3 nodos, 4, 5, 6, de los 6. Sí, de acuerdo al ejercicio tenemos que manejar de acuerdo a esto tenemos que manejar, bueno, los nodos que estén asociados a las fuerzas, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, entonces, vamos a resolver todos los nodos. Tenemos que empezar, recuerden, por un punto, un nodo, una articulación que que sea lisa, bueno, que tenga solo dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas. Por ejemplo, el nodo X. Incógnitas hay dos barras, por supuesto.
o G también hay dos barras. En A ya no podríamos analizarlo directamente porque son tres barras. En B tampoco directamente no. O sea, tenemos que partir por E, por G. En D tampoco hay tres barras, menos en C. ¿Listo? Correcto. Muy bien. Entonces vamos analizando. Empezamos por el nodo E, creo yo. Vamos a analizar el. Entonces, ahora sí, vamos a analizar nodo E. Correcto. Listo. Entonces vamos al nodo E. Vamos a colocar aquí. Punto aquí. Nodo E. Nodo E. Entonces, en el nodo E, si observamos ahí, tenemos en primer lugar EX, que ya hemos determinado, y tenemos la barra EA y EG. No hay problemas con la dirección. Entonces, no sé si alguien ya intuyó lo que va a pasar. Tenemos EX, ¿sí? EX, que es, ¿cuánto nos dio X? 4, acá, vamos viendo, 800 libras, 800 libras. Y tenemos dos líneas de acción, es decir, las barras, este tipo de barras tienen fuerzas de tipo axial, es decir, que pasan las fuerzas por los ejes de las mismas barras. Esto equivale a decir que las direcciones de las fuerzas pasan por el centro de la barra. Entonces, para analizar este nodo, es obvio que tenemos una barra horizontal, así que la fuerza en la barra que correspondería a EA, es horizontal, y por lógica yo veo que solo puede ser hacia la izquierda para contrarrestar el valor de EX. Vamos a colocarla aquí en azul. Colocarla aquí en azul. Entonces, y colocar el nombre de la barra. Esta es la barra. Algunos le colocan como F, otros, vamos a poner aquí F, F, E, A. ¿Listo? Revisando aquí. F, E, A. Ahora, aquí hay una curiosidad y eso tiene que ver con un análisis que habíamos trabajado antes, ¿ya? Al cual me remito, ¿ya? Revisando un poco aquí en nuestra teoría. Nodos bajo condiciones especiales de carga. Habíamos visto este de acá. Cuando tenemos un nodo, una articulación o un pasador que sujeta solo a dos de las barras, ¿sí? Si están alineadas, pues la única posibilidad es que las fuerzas en cada barra sean iguales y opuestas, por supuesto, para mantener el equilibrio. Si están no alineadas, o sea, lo más probable es que las fuerzas en ambas barras sean cero, porque no hay forma, si son fuerzas axiales, no hay forma de equiparar y mantener el equilibrio entre estas dos fuerzas si es que existiesen. Así que cero. Acá nos dice T2 es cero, T1 también debe ser cero. Y si tenemos tres barras, dos de las cuales están alineadas y una de ellas no, se forma como una T, les decía, ¿no es cierto? Y entonces trabajábamos igualando, aquí como se ve en la figura, T1 y T2, T1 y T2. Con lo cual T3, la barra que no está alineada, tendría que ser de todas maneras cero. ¿Listo? De todas maneras cero. Entonces, en nuestro ejercicio, vamos a volver acá, tenemos pues una T formada, digámoslo así. De tal forma que solo hay dos fuerzas horizontales y no hay ninguna fuerza vertical más que esta de aquí, que estaría formada por EG. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que EG
deba ser cero. Entonces, esta fuerza de acá que voy a anotar como FEG. ¿Listo? Vamos a comprobarlo con nuestro sistema de ecuaciones. Sumatoria de fuerzas horizontales en X es igual a cero. Entonces, solo tenemos 800 libras, menos FEA es igual a cero. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación número 1, 2, 3, ecuación número 4. Y de aquí obtenemos que FEA es 800 libras. Y me ha dado positivo, obviamente. Vamos a marcarla. ¿Listo? Comprobamos lo que era obvio, lo que es obvio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Solo tenemos menos FEG y más, pues igual a cero, ¿no? No tenemos ninguna otra fuerza que contrarreste. FEG es cero. Para recordar, en el método de nodos, ya solo se aplican sumatoria de fuerzas más no sumatoria de momentos. Como las fuerzas son concurrentes, la sumatoria de momentos no nos va a ayudar a obtener una ecuación consistente para determinar las incógnitas. Así que solo se puede obtener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, o a través del teorema de Lamy. ¿Listo? Estamos en el nodo E, avanzamos. Vamos a avanzar hacia el nodo G. ¿Listo? Tenemos ahí barras GE, GC y GD, más las incógnitas. Entonces vamos anotando aquí. Anotamos nodo G. ¿Listo? Nodo G. Aquí. Entonces lo que sucede aquí es que FEG, bueno, es cero en realidad, es cero. Si tuviese tenido un valor distinto de cero, esta FG que está orientada hacia abajo aquí, estaría orientada hacia arriba en el nodo G. Pero ya está de más escribirle. Anotamos las demás fuerzas, tenemos GX y GY, GX y GY, GX y GY, cuyos valores son 800, 800 libras, y GY 900 libras, perdón, libras, no newtons, tengo que corregir, libras, ¿no? Y ponemos a continuación la dirección de las barras, ¿sí? Vamos a hacerlo a través de una línea delgada en verde. Una barra aquí, otra por acá y otra por acá. Estas son posibles direcciones de las fuerzas, digámoslo así, ¿no? ¿Correcto? Ya tenemos claro de que la barra vertical GE no tiene fuerzas, así que esta dirección está descontada. GD y GC son nuestras opciones. Empecemos por la diagonal. GD, ¿está de acá? Pues lo obvio, debido a la dirección de estas fuerzas 800 y 900, estamos simplemente, eh, digamos, asumiendo o
suponiendo que es una fuerza que va diagonal hacia abajo y a la derecha, ¿sí? Y colocamos el valor de la fuerza que corresponde, ese es GC. Entonces ese de aquí es FGC. Lo que nos hace falta también es determinar el ángulo de inclinación de esa fuerza. Bueno, veamos. Tenemos aquí 4 pies, esto es 6, esto es 3, correcto. Entonces, esto es una relación 3, 4, 5. Podemos colocar un ángulo, ¿ya? Un ángulo, vamos a agrandar un poco la imagen, o simplemente su relación, como ya lo hemos visto en notaciones al inicio. Es una relación 3, perdón, 4, 3 y obviamente 5. ¿Listo? Ahora, la otra fuerza, la horizontal, cuyo valor es, vamos a, cuyo valor es, o cuyo nombre sería GD, aquí, GD, pues es un poco difícil de determinar su dirección. Cuando hay tres fuerzas es más fácil. Cuando hay tres fuerzas, siempre la dirección es obvia, ¿no? Si estas tres fuerzas no estuviesen aquí, pues FGC es obvio que tiene que oponerse a estas dos. Pero la cuarta fuerza es difícil de determinar su dirección. Así que vamos a hacerlo. Tenemos un poco más de duda ahí. Vamos a aventurarnos y vamos a colocar simplemente mm, hacia la derecha. ¿Sí? Voy a colocarla aquí. Y esta es nuestra fuerza F, como se llamaba ahí, GD, GD, ¿correcto? GD. Al ser cuatro fuerzas, pues lo que hay que hacer es descomponerlas y aplicar las ecuaciones de equilibrio. La primera condición. Entonces, vamos a escribir acá las componentes de FGC, ponerlas así. No sé si se ve bien, ahí, correcto. En realidad va encima del eje, ¿no? Solo que para no superponer las imágenes es que estoy colocándolo ligeramente hacia abajo. Así, ligeramente hacia abajo, ¿no? Ahí. De tal forma que esto cierre, ¿sí? Sobre esta línea. Esa es la idea. Bueno, escribimos el valor. Esta fuerza de aquí será, ¿qué me dice? ¿Cuánto valdrá esta fuerza horizontal? Es F, G, C ¿por cuánto? 4/5. Por 4 quintos, muy bien. Y esta de aquí será 3 quintos de F, G, C, ¿no? Muy bien. Entonces, anotamos las ecuaciones de equilibrio. Vamos a escribirlas acá. Sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, con lo cual tendríamos que las fuerzas que van hacia la derecha se igualan a las que van a la izquierda. Esto es F, G, D más 4 quintos F, G, C es igual a 800, ¿no? Ecuación 6. Y también sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, con lo cual hacia arriba 900 libras es igual a la única componente, ¿no? 3 quintos, 3 quintos de F, G, C, y esta es nuestra ecuación número 7.
¿Listo? No es tan complicado, en realidad ya que tenemos prácticamente una respuesta. F, G, vamos a dar un poco la imagen ahí, F, G, C va a ser igual a 900 por 53. ¿Cuánto es esto? 1500. 1000, 1500, ¿no? ¿Está bien? Sí, 1500. 500 libras fuerzas. Perfecto. Entonces, en realidad, el método de nodos no es complejo. Si no hay que determinar mucho los ángulos, es fácil, ¿no? Luego vamos a reemplazar en la ecuación 5. Es más bien un tanto tedioso, ¿no? ¿Sí? Así que hay que hacerlo con fluidez y con seguridad. Si nos equivocamos en algún signo y nos damos cuenta al final, pues habremos perdido mucho tiempo, ¿no? En la ecuación 6 vemos que FGD, que es nuestro objetivo, FGD será igual a 800 libras menos 4 quintos de FGC, o sea, de 1500 libras. Pues esto, 15 entre 5 es 3, 300, 4 por 3, 12, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Sí, a ver, simplificamos. 3, 300, 12, 4 por 3, 12, eso es 1200, 800 menos 1200 es un valor negativo, menos 1200 menos 800, eso es Menos menos, 400. perfecto, menos 400. ¿Qué implica que sea negativo? Esa es la pregunta. El que sea negativo implica que la dirección GD que yo sugerí, recuerda que no estaba seguro de esta de aquí, de esta estaba un poquito más seguro, no había mucha, era difícil que FGS fuese diagonal y hacia arriba, porque no habría ninguna componente hacia abajo, vertical, que contrarrestase estos 900, así que tenía que ser diagonal hacia abajo. GD era nuestra duda y bueno, pues en realidad aquí vamos a anotar que FGD GD vale 400, ¿ya? 400 libras y tiene una dirección, como lo anota nuestro amigo Hibler. Así. Esto habrá que corregirlo al final en el diagrama. ¿Listo? El que salga negativo implica que la dirección que yo sugerí, que era que la sugería hacia la derecha, en realidad no es a la derecha, sino es hacia la izquierda. Eso hay que anotarlo. Vamos a ponerle aquí un apéndice, ¿no? Entonces, el signo negativo en la respuesta indica, indica, acá, indica que la dirección correcta de FGD, ¿no? Es hacia la izquierda, hacia la izquierda. ¿Listo? Ese es un dato importante que hay que tomar en cuenta. ¿Me está claro? Esto hay que corregirlo al final. ¿Listo? No quiere decir que la respuesta numérica esté mal. Está bien, simplemente que no es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Vamos a coger un poquito nuestra imagen a ver dónde estamos en nuestra solución. ¿Ya? Vamos a trazar otra línea para seguir trabajando. Muy bien, ya vamos con el nodo G. Esta corrección habrá que trasladarla. A ver, ya tenemos el nodo G, hemos hallado estas fuerzas. Podemos ir al nodo D para hallar estas otras dos. ¿Sí? Vamos al nodo D. Lo normal, lo usual es que digamos que em, se vaya de punto a punto continuación entre uno y otro. ¿Listo?
Entonces, vamos al siguiente. Nodo G, vamos a pasarlo hacia abajo, creo yo. Nodo G. Trasladaremos una línea acá. ¿Listo? A ver, ya. Vamos a anotar acá. Entonces, nodo D. Acá está nuestro nodo D y hay que anotar las fuerzas y aparecen, ¿no? Bueno, observemos la horizontal. Esta es GD. Decíamos que GD en realidad no va hacia la derecha, sino hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. Y como va en G hacia la izquierda, en D va contrapuesto hacia la derecha. Ven acá. Esta es F, GD. ¿Se entiende, no? Porque la fuerza GD no va hacia la derecha aquí, sino hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y como aquí va hacia la izquierda, en el nodo a continuación es hacia la derecha. Vamos a hacer una anotación ahí quizás a mano para aclarar, o en rojo, no sé. A ver, aquí en realidad esto es hacia allá. He demostrado que FGD es hacia la izquierda. Entonces, en el nodo a continuación, hacia la derecha. Listo. Luego vemos F1 que viene por arriba y dos direcciones. Entonces, F1 F1 tiene un valor de doble F1 600 libras. 600 libras. 600 libras. ¿Listo? Y estas que estoy punteando aquí son mis direcciones posibles, ¿no? Ya sabemos que esta línea diagonal es 345, así que hay que tentar las direcciones. Menos 400 me dice, a ver, Miguel Ángel. Menos 400, ¿en dónde, Miguel Ángel? Ah, perdón, sí, menos 4. Allá, sí, correcto. Claro, explico la idea, ¿no? O sea, claro que puedo mantener esta relación y colocar en vez de FGD, por supuesto con la dirección cambiada hacia la izquierda, menos 400. O sea, una flecha hacia la izquierda con menos 400. Solo que eso es un poco, digamos que se ofrece a confundir un poco más, ¿no? Entonces, en vez de colocar, o sea, ¿no? Yo debí colocar esto, ¿no? Así y con menos 400. En vez de colocar esto, mejor le pongo FGD con valor de 400, ¿no? ¿Está bien? Eh, en vez de esto, esto. ¿Sí? Bueno, tenemos dos posibilidades. La fuerza en diagonal, parece ver su dirección, tiene que ser diagonal hacia arriba, ¿no? Para contrarrestar a través de sus dos componentes estas de aquí. Estamos hablando de la barra, perdón, estamos en D, ¿no? En D, de la barra de B. Ah, acá tengo acá hay una, estoy confundiendo aquí, ¿sí? No hay horizontal, sino vertical y diagonal. Entonces, FDB sería esta fuerza. FDB. FDB.
Y a lo que me refería yo es que esta fuerza no es horizontal, sino tengo una barra aquí hacia abajo. Hacia abajo. ¿Listo? Y sería la barra de nombre DC, ¿no? DC. Pues también, al haber cuatro fuerzas, no puedo adelantarme mucho. Me voy a decir que es hacia arriba, vamos a ver si me va bien. No estoy seguro en realidad. Cuatro fuerzas no se puede saber. Hacia arriba. Es decir, ¿sí? Aquí está mi fuerza F de C. Vamos a ver. Igual hay que hacer una descomposición. Esta de aquí. Recordando que esta relación es solo para verificar. Veamos la figura. ¿Ya? Horizontal mide 4, vertical 3. Horizontal 4, vertical 3. Entonces, vertical 3, horizontal 4 y este es obviamente 5. Así que sus componentes van a ser una componente horizontal que sería igual a ¿cuánto? 4 quintos F de B y la otra componente que es vertical. Lo pongo a un costado para que no se superpongan y genere más confusión. Esta sería 3 quintos F de B. ¿Listo? Entonces, escribimos nuestras ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, con lo cual tenemos que solo hay dos fuerzas horizontales. 400 libras es igual a 4 quintos F de B. No hay más horizontales, con lo cual F de B sería a 5 cuartos. 464 es 100 por 5, 500. 500 libras. Y me ha dado positivo, quiere decir que está todo bien. Está todo bien. Corrijo aquí, esto es F de B, ¿no? Vamos a cambiar de color. F de B. F de B. Luego, sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y. Tenemos que estas dos, tal como lo hemos planteado, F de C más 3 quintos F de B hacia arriba, que es por 500, obviamente ya lo he puesto, ya lo sé, libras, debe ser igual a 600 libras, la única fuerza hacia abajo. Así que, a ver, 500 entre 5 es 100 por 3, 300. 600 menos 300 es 300 libras. Resulta que me dio positivo. ¿Qué significa que me dio positivo? Que efectivamente la fuerza sugerida, la dirección sugerida es la correcta. Es decir, F de C la sugería hacia arriba. Está bien, ¿no? Y F de B la sugería hacia la izquierda. Perfecto. Y sí, esta vez sí, le acertamos al valor cuando aquí salió negativo. Ecuación 6, 7, 8, 9, ¿no? Ecuación 8 y ecuación 9. Y así seguimos avanzando en el nodo D, los otros nodos. E, G, D, puede ser el nodo B, ¿no?
Nodo B, pero creo yo que nos vamos a ir al nodo C. Nos faltan en realidad C, B y A. Como nos faltan C, B y A, pues solo hay que analizar dos de tres. C y B, creo yo. Es que ya sé. O C y A, quizás. C y A. Vamos a ver. Entonces, nodo C. Aquí vamos a anotar nuestro nodo C, que viene de esta FCD. Ya está confirmada su dirección y estaba correcta. Así que FDC era hacia arriba en el nodo D y en el nodo C es hacia abajo. Así que coloco acá FDC, opuesta por supuesto, hacia abajo. Ya, luego tenemos otras direcciones. Vamos a ver acá. Esta DC, dos diagonales por acá en CG y CA y CB. Es decir, tenemos estas direcciones. Aunque la proporción no es la adecuada. Estamos hablando de 3, 4, 5. Es así, algo así. Ya, esta es nuestra línea de referencia. ¿Sí? Y tenemos otra recta horizontal, de la barra horizontal, por supuesto. Ya, tenemos una, dos, tres fuerzas. A ver, lo que me estoy adelantando y no puedo hallarlo, ¿no? No, tengo tres fuerzas. A ver, en D hallado esta, 1, 2, 3. No, no puedo hallarlo. ¿Se han fijado? Tengo tres incógnitas, no voy a poderlo resolver. Voy a tener que irme hacia el nodo B necesariamente. El camino, o sea, quise adelantarme a C y de ahí saltarme, pero no pude. Así que tendré que analizar B y A. O a ver, ¿tengo las tres fuerzas? No, a ver. Lo que me estoy haciendo. ¿GC la tengo? Sí, ¿no? Tengo GC. ¿DC también tengo? Sí. Está bien, estamos bien. Solo tenemos dos barras incógnitas. GC, ¿dónde está GC? Vamos a hacer un panorama acá. Estoy bien. Pensé que me había tomado un nodo con más de dos barras. GC, GC es esta de acá. GC estaba bien, era diagonal hacia abajo en el nodo G. Así que en el nodo C es diagonal hacia arriba, ¿correcto? Observen que está acá. 1500, pero diagonal hacia arriba. Acá. Vamos a colocarlo. FGC. Así. Este de acá. F, F, G, C. 1500. 1500 libras. Diagonal hacia arriba. ¿Correcto? Y solo me quedan dos fuerzas. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Igual, una de las dos, pues tendremos más oportunidad. Ya que hay una fuerza vertical hacia abajo, con la componente vertical hacia arriba se podrían anular. Horizontal a la derecha. No estoy muy seguro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Con la diagonal hacia arriba o hacia abajo? Da la impresión que es hacia abajo, ¿no? En realidad no hay mucho donde escoger. Nos vamos a aventurar. Sí, diagonal hacia. Voy a ponerlo en otro color, que se note. Acá. Sí, esta es la fuerza eh, gráfica. GA, FGA y después FCB. CA y CB, perdón.
CA y CB. Entonces esta es la fuerza FCA. ¿Se forman dos ligas iguales? ¿Son iguales? No, pues que si fueran tres fuerzas sí podría formarse esta especie de T. Que no estoy considerando. En realidad FC no tengo una orientación específica, así que me aventuro nada más. Eh, mm, Puede ser a la derecha. No la tengo clara. No tengo por qué, ¿no? Cuando son tres fuerzas sí, pero más de tres fuerzas más complicado. A ver, eso es CB. CB. Así que esto F, C, B. FDC también habíamos dicho que era 400, ¿no? ¿Me equivoco? 400 habíamos dicho. DC. Justo de acá arriba. 300. Mm, No, ese era el anterior, sí. A ver. DC 300, correcto. 300 es FDC. FDC 300. ¿Sí? Está correspondiendo FDC en ambos. Bueno, hay que descomponerlo. Esta relación es 345, ¿no? Es 345 en ambos. Y 3, 4, 5. Y aquí también. Donde esto es vertical 3, horizontal 4, 5. ¿Ya? Creo que podemos escribirlo de frente. Estas componentes. Esta componente de aquí. Y esta vertical. Entonces esto es 4 quintos. 4 quintos. F, G, C. Y aquí 3 quintos. F, G, C. Igualmente, los componentes son de vertical hacia abajo. Donde esto es 3 quintos F, CA. Y queda acá 3, perdón, 4 quintos F, CA. Vamos a escribir nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. Tendríamos que FCB a la derecha más 4 quintos FCA es igual. ¿Cuáles van hacia la izquierda? 4 quintos FGC. Pero FGC es 1500, ¿no? Sí, 1500. La otra ecuación, sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y hacia... Miren, acá ya descubrí una falla. Nos va a salir negativa. Miren, las dos están hacia abajo, entonces diría que
300 libras menos 3 quintos FCA, no hay más fuerzas verticales, es igual a 0. ¿Sí? Ya de hecho que me va a salir negativo de la ecuación 10, ¿no? De la ecuación 11, de la ecuación FCA, ahí mismo, ¿no? Despejando FCA positivo, sea positivo hacia la derecha, va a ser 300 menos 300 libras por 5 sobre 3, ¿no? Que despejado. Entonces 100 por 500 menos 500 libras. Entonces FCA vale 500 libras. ¿Y dónde está FCA? Había puesto diagonal hacia abajo. Obviamente es diagonal hacia arriba. Sí, me di cuenta al final, o sea que cuando sumé las fuerzas en lleno, no, no había correspondencia. ¿Cuál era nuestra proposición entonces? Claro, como había una fuerza hacia abajo, menos 300. No, me falta algo aquí. Estoy cambiando algo. Claro, estaba viendo esta fuerza. Sí, vamos a repetirlo ya. 4 quintos, FCA, FCB es igual a 1500, 400 FC, correcto. En un Y me estoy comiendo la fuerza porque es menos 300 menos 3 quintos FCA. Ya, aquí está nuestro error. Vamos a corregir. Acá me aceleré un poquito. Si me equivoco me avisan, 300 menos 3 quintos FCA, correcto. Me falta esta fuerza. Faltaba esta fuerza. Corregir todo esto. A ver, volvamos sobre nuestros pasos. Menos 300 menos 3 quintos FCA. Me falta esta que he puesto. Está hacia arriba. 3 quintos FGC. Para arriba. Más 3 quintos FGC. Porque hay 1, 2, 3 fuerzas. Ahora sí. Igual a 0. Ecuación 11. Pero FGC es 1500. Entonces tendremos 3 quintos FGC por 1500 debe ser igual a, vamos a dejarlo ahí, menos 300 libras es igual, este si despejamos, a 3 quintos FCA. Aquí 1500 entre 5, 300 por 3, 900 menos 300, 600. 600 por 5 tercios. Eso es FCA. Tercia 1, tercia 2. 200. 1000. No por 2, 10. 1000 libras es FCA. 200 libras. O 1000 libras es FCA. Ahora sí, ¿no? ¿Está bien ahora sí? De fuerzas. FCA 1500. Y bueno, me ha salido positivo. Esto implica que FCA es efectivamente diagonal hacia abajo. Luego está
la sumatoria a reemplazar en la ecuación 10. Poner acá en la ecuación 10. En la ecuación 10, FCB menos 4 quintos FCA es igual a 4 quintos por 1500. Vamos a escribirlo. Bueno, entonces quiero hallar en la ecuación 10 FCB. FCB sería acá, simplificando 5 por 3, 15, 3 por 4, 12. Esto es igual a 1200 libras FCB, ¿no? Menos 4 quintos FCA. Estoy despejando este de acá, ¿no? De allá. ¿Sí? Y FCA, por supuesto, es 1000. Entonces, 1200. ¿Listo? Reemplazando 4 quintos FCA por 1000 libras. Esto es igual a FCB. Bueno, quinta de 1200 por 2, 8, ¿no? ¿Estoy bien? 8, 800. 1200 menos 800, 400 positivo. FCB. Y me ha dado positivo, que quiere decir que FCB también es correcto. Es decir, va hacia la derecha. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Está todo bien? Está bien. Nos falta un último nodo ya para ir terminando esta parte. Como verán, el método de nodos no es complejo en sí, solo que largo. Y hay que tener cuidado de no equivocarnos para no tener que regresar sobre nuestros pasos, por supuesto. Vamos al nodo que hemos analizado. Es G, D, C. Puedo analizarlo B o A, porque la única fuerza que me falta es BA. B, el brazo BA, porque CA ya está, EA ya está. BA. Eh, Podemos usar el nodo A para no usar la fuerza de 200. Puede ser nodo A. Nodo A. Por acá, nodo. Nodo A. Está nuestro nodo A. Miren, entonces voy a colocar FCA. FCA, ojo que nos ha salido positivo, ¿no? Positivo, quiere decir que iba diagonal hacia abajo. En el nodo A va diagonal hacia arriba. Si es el opuesto. ¿Listo? Vamos a colocar acá. FCA, cuyo valor es 1000 libras. ¿Ya? Es este de acá que viene. Luego tenemos, ¿más ahí? Ya, solo dos direcciones posibles. Vamos a agrandarlo un poco. Una es horizontal y el otro es vertical, ¿cierto?
podemos hacer aquí? Bueno, lo obvio es que vamos a alargar esta línea para que nos demos cuenta. Hay algo obvio. No es que haya una barra acá, sino que simplemente la voy a colocar ya desplazada. Ya que es un elemento de tres fuerzas, vamos a hacer el teorema de Lamy. El que viene de la fuerza horizontal, es decir, acá, EA, EA, proviene de EX, ¿no? ¿Y dónde está EA? FEA. En la primera barra. Acá. EA era 800 hacia la izquierda. Así que EA es 800 aquí, ahora hacia la derecha. Así. FEA. Así que esta fuerza la puedo desplazar del otro lado, ¿no? Y hay una fuerza horizontal a la derecha que se contrarresta con la componente horizontal a la izquierda. Después este FA sube, así que la otra tiene que bajar. ¿Sí? Este de acá, hacia abajo. Cuyo valor es F. ¿Qué F es este? Ya me olvidé. BA. BA. F. BA. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Qué más? La inclinación otra vez sigue siendo 3 vertical, 4 horizontal, ¿no? A ver. Para el nodo A, 4 horizontal, 3 vertical. Sí, sí, sí. Aquí no hay mucho pierde, hay 3 fuerzas. Fuerzas. En realidad el sistema, aunque se ve así, no tiene por qué ser así, ¿no? En realidad debería estar escrito así, ¿no? Más o menos en esta idea. Una fuerza aquí, ya recorriendo FEA horizontal y FBA vertical. ¿Sí, no? FEA y FBA. Esto 1000. Bueno, entonces podemos hacerlo por el método de Lamy, ya que hemos utilizado bastante por composición. Ya que este es 3, 4, 5, ¿qué ángulo es este? A ver, ya que la vertical era 3, horizontal es este ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo es este? Es aproximadamente 37, pero hay que sacar un cálculo más exacto, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? Tangente inversa de 3 cuartos. Tangente inversa de 3 cuartos. 36.87. Ahí está. Vamos a colocar eso. 36,87. 87. Recuerden el teorema de Lamy. El teorema de Lamy es todo este ángulo es igual a todo así y así. Lamy es útil cuando hay 3 fuerzas, así que la vamos a aplicar acá. Claro, este ángulo al final es 126,87. Entonces, ¿cuál es el otro ángulo faltante? 36,87 menos 90, o 4 tercios en todo caso. Este de 4 tercios. 53,13. Este ángulo es 53,13 más 90, 143,13 grados. El resto es 90. Si cuadra, ¿no? Entonces, el teorema de Lamy me dice que teorema de Lamy me dice que si 3 fuerzas están en equilibrio, entonces se aplica la ley de senos. La ley de senos sería FEA
FEA, ¿ya? Es al seno del ángulo opuesto de 126,87 igual a FBA sobre el seno del ángulo opuesto, seno de 143,13, ¿correcto? Y esto es igual a 1000 libras entre el seno de 90. Ojo que el seno de 90 es 1, pues, ¿no? Que esto es 1. Entonces, desde ahí directamente FEA es igual a 1000 por el seno de 126,87. Este por este, vamos a hacer este de acá, sobre 1, correcto. Y luego vamos a encontrar FBA, correcto, ¿con cuál? Con este de acá, 1000, le estoy poniendo grados, pero no es 1000 libras, en realidad 1000 libras por el seno de 143,13, correcto. A ver, estoy haciendo acá, 43,13 es, ¿no? Sobre seno de 90, que es 1. ¿Cuánto nos dan? A ver, ¿cuánto nos da la respuesta? El término 1 solo lo he colocado para la referencia. ¿Cuánto nos sale FEA y FBA? FEA, FEA sale 799,99, creo. Sí, a ver, 700, no, 99, 99. 800, ¿no? claro, sí, estamos hablando de 800 libras. Claro, esa falla, esa diferencia puede ser el decimal, pero sí, FBA, ¿no? FBA 600 me dice. A ver, verifiquemos. Ah, perdón, la otra, ¿no? Estoy Es acá, correcto, el otro. correcto, correcto. Estoy bien, sí, sí, ya me di cuenta. Es esto de acá, no es este exactamente, si no estamos hablando de la otra respuesta. Esta es EA, es FEA. Y FBA es 600, ¿correcto? Bueno, acá hay un detalle con el teorema de Lamy que me gusta recordar. Cuando vamos a utilizar esto de tres fuerzas, ya no puedo aventurarme a colocar cualquier dirección. Primero que no sería tan complicado adivinar las direcciones correctas de las fuerzas, ¿no? Ya que tengo 1000 libras en diagonal hacia arriba, EA tiene que ser a la derecha y hacia abajo para contrastar ambas, la combinación de las dos, ¿ya? Pero si insistiera en que FA debe ser a la derecha, entonces me sale negativo y simplemente corrijo, no. Con el teorema de Lamy, ley de senos, no se puede hacer eso. Así que nosotros tenemos, nuestra respuesta nos tiene que dar siempre en positivo, sí o sí, porque nuestro diagrama de fuerzas está bien diseñado. ¿Entienden? Esa es la diferencia. En cambio, con la suma de fuerzas verticales y horizontales, sí podemos poner cualquier dirección y si me sale negativo se acepta, ¿no? Pero acá no va a pasar eso, que si sale negativo entonces estaba mal, no va a pasar esa lógica exactamente. Así que tenemos que ir con seguridad de saber las fuerzas. Más rápido, pero hay que conocer la dirección de las fuerzas. Siempre sale en positivo. Bien, y entonces después de haber hallado las fuerzas en el nodo A,
Revisamos un poco en qué situación estamos. Correcto. Hemos analizado el nodo E. Correcto. Nodo G. Nodo D. De aquí es el nodo C. Está olvidando. Vamos a poner ahí. Nodo C. Nodo C. Listo. ¿Qué más? Nodo C, nodo A, nodo C, nodo A y bueno, hemos dejado el nodo B, por supuesto, porque ya no sería necesario. También podemos allá comprobar, digamos que los resultados cerrando en el nodo B, viendo nuestras respuestas. ¿Listo? Perfecto. Ahora necesito saber la condición de estas fuerzas o comprobarlas, ¿no? Quizás algunos ya tienen cierta idea de cómo funciona esto, es decir, si la barra está sometida a compresión o a tracción o tensión, ¿no? Y para esto, lo que necesitamos es eh, juntar otra vez todo este trabajo y ponerlo, digamos que a los nodos en esta secuencia desarticuladamente para identificar la condición de cada fuerza. Vamos a empezar con el nodo E. Nodo E. Vamos a hacer una copia de estas fuerzas. ¿Sí? El nodo está, vamos a ponerlo acá. Aquí abajo, nodo E. A continuación está el nodo G. Hacer una copia y pues, el nodo G está aquí arriba, como se puede ver en la figura de la esquina superior derecha. Nodo G más o menos ahí. Y ya vamos a colocar el nodo D. De aquí abajo, nodo D. Solo quiero copiar aquello que involucra directamente al nodo D. Listo. Hacemos una copia. El nodo C también. Vamos a jalarlo también ya que está ahí. Y el nodo A. Vamos a jalar este arreglo ya ordenado. Listo. Y vamos a armarlo todo aquí. Decíamos el nodo D. Aquí. El nodo C debe estar así en línea, diagonal, más bien. El nodo A también en diagonal, en línea, ¿no? Desde DCA, ¿no? Pero más o menos así. Se nos está quedando pendiente. Ah, perdón, C está alineado con A en G. Ajá. Aquí me estoy estas dos. Aquí. ¿Cierto? Más o menos así. Ya. Y este es G, C, A. Y el D está arriba de C. Correcto. A ver si voy mejor. Sí, pero de todas maneras estamos un poquito más despacio. Vamos a jalar todo esto. De todas maneras. O para abajo. Creo que ahí está mejor. ¿Sí? Ya que esto vamos a bajarlo. Y nuestras líneas de trabajo son acá, miren. Vamos a sacarnos un poquito. La línea se ve más o menos acá. Y vamos a realinear nuestro nodo E. Listo. Pues tenemos una línea acá.
delineamos nuestro nodo A, ahí, más abajo. Ya, por ahí. Por supuesto, también hay una línea aquí. Está cuadrar exacto porque digamos que está a mano alzada, ¿no? Más o menos ahí debería dar. O no va a cuadrar exactamente, ¿sí? Los ángulos no están, digamos que, ¿no? Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Acá las verticales sí, ¿no? Las verticales sí se pueden alinear mejor. La idea es tener un esquema de lo que esté sucediendo o lo que ha sucedido. Aquí sí vamos a ubicar la posición del nodo B. Ahí. Más bien, esto nos obliga a reorganizar el nodo A. Ciertamente, no un tanto más. El nodo A tiene que quedar justo sobre, debajo del nodo B. Ya, vamos que ahí más o menos está la cosa. Entonces, estos son líneas referenciales, por supuesto. ¿Sí? Líneas referenciales de nuestra armadura. Por ahí va la falta de acá. Es el nodo B que no hemos trabajado, no la necesitamos en realidad. ¿Sí? Aquí está nuestro nodo B faltante. Es el nodo B. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Identificar la situación de la barra, ¿no? Vamos a colocar una barra aquí, en pleno. Ya, así. Vemos que como que desarticulada, ¿no? Es la barra eje, la barra eje. Como la fuerza eje era 0, acá, que era 0, acá ubicamos, ¿ya? 0. Significa que esta fuerza, esta barra no está sometida ni a tracción ni a compresión, ¿correcto? Entonces, aquí actúa esta fuerza. No hay ni tracción ni compresión en este caso porque eje es igual a 0. Y aquí asumiendo, ¿correcto? No se ha colocado la barra eje por varias razones, solo las demás. La reacción en la articulación en G, CG y GD también sí, pero no la barra en sí misma. ¿Listo? Vamos a esta barra de acá, la barra EA, ¿no? Igual, solo es un esquema. Lo que debemos comprobar es que la fuerza FA hacia el nodo se dirige en el nodo, por supuesto, y en la barra se debe dirigir en contraposición, pues, ¿no? Esta es la fuerza de la barra. Y aquí, ojo, FBA en el nodo EA en realidad empujaba al nodo, solo que arreglado para trabajar con la Mi se ha desplazado en la barra debe ser opuesta al nodo, por supuesto. Así. Y hay una correspondencia, ¿no? FA hacia la derecha en el nodo, pero en ese extremo de la barra hacia la izquierda. Y, ¿no? De tal forma que estas fuerzas se anulan, ¿no? Además, esto implica que esta barra está a compresión. Eso es lo que queremos saber. Está a compresión. FEA es una fuerza a compresión. La fuerza en la barra EA está a compresión. Vamos por las otras. Aquí, vamos por esta. ¿Sí? No hay forma de que en la barra haya fuerzas en ambos nodos, por ejemplo, en C y en A, en el mismo sentido. Tienen que estar opuestas, iguales y opuestas. ¿Correcto?
Y aquí está en rojo FCA y 1000, por supuesto, se contrapone. Así que para analizar una barra puede ser opuesta. Y aquí, opuesta a 1000. Me dice que la fuerza que sufre la barra CA es atracción. Vamos con las demás, luego avanzamos a las que tienen que involucrar a B. ¿Listo? Entonces, acá, igual, la misma forma, ¿sí? CG, correcto, ubicarlas. Esto implica que la barra es atracción. Es decir, estas fuerzas CG en el nodo, en la articulación, en el pasador y en la barra, cuando se vuelven a ensamblar, se eliminan entre sí, pues estas fuerzas son internas a la estructura, no aparecen igual acá, todo se cancela, ¿no? Esto es tracción. Más arriba, para la siguiente barra. Tiene que ser el largo de la barra, en realidad solo una barrita ahí que haga de símbolo, ¿no? Y como ven aquí, a ver, ¿cuál es la fuerza que nos importa? GD, ¿no? GD está yendo hacia el nodo, así que GD va hacia la barra. El tamaño de la fuerza tampoco, en realidad solo quiero identificar la condición, ¿no? ¿Correcto? Aquí parece que me hubiera equivocado, ¿no? Mira, GD es hacia la derecha, hacia el nodo, y aquí GD obviamente tiene que estar contra la barra. Significa que acá debe haber una compresión, pero aquí este GD, perfecto, si se acuerdan, les recordé, se acuerdan que al determinar GD, nosotros la propusimos inicialmente hacia la derecha, pero nos salió negativa. Eso implicaba que en realidad no es hacia la derecha, sino que esta es la posición de GD realmente, este de acá, va hacia el nodo, lo que ahora sí daba la impresión de que había un error, pero va hacia la izquierda, así que sobre la barra hacia la derecha. Y otra vez hay correspondencia. Repito, esto que está en negro no es la fuerza como queda al final, ¿no? ¿No? Está dándose en líneas punteadas, termina no siendo la fuerza, la dirección de la fuerza GD en el nodo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta barra está a compresión, GD está a compresión. ¿Listo? Y en rojo es el vector, en la flechita de rojo es la que contaba. Vamos acá. Está como una barra pequeña para identificar la barra CD. Similarmente, ¿no? FCD va hacia el nodo, entonces FCD aquí va hacia la barra. Es una fuerza de compresión. Lo mismo debe pasar. Va hacia el nodo, perfecto, va hacia la barra. Debemos comprobar esta correspondencia, ¿no? Iguales y opuestas. Si hubiese, como en el otro caso, si hubiese sido cierto de que va hacia el nodo y la otra también está atracción, no tendría sentido. Algunos dicen que, bueno, como la fuerza va hacia el nodo o hacia el pasador, digamos que intenta comprimir al nodo, entonces comprime a la barra. Podría ser ese razonamiento. Una cuestión de tracción jala el pasador y aquí jala obviamente la barra, ambos jalan, ¿no? Es como que tanto la barra como el pasador se jalan entre sí y sufren tensión ambos, ¿no? Y aquí tanto la barra como el pasador en D se presiona, ¿no? Chocan entre sí, se sufren compresión. Pues puede ser ese razonamiento. El único problema con ese razonamiento es que, ¿qué pasa si esta fuerza yo ya la he desplazado y en realidad estaba, este, digamos, siguiendo esta línea hacia abajo, como comprimiendo al nodo en C, ¿no? Da la impresión de que, ¿cómo es esto? ¿Correcto? Entonces nos quedan estas tres barras en realidad que están asociadas a B, pero si nuestro problema está bien desarrollado, recuerden que si tenemos dudas hay que desarrollar el nodo B y comprobar las direcciones, por supuesto, pero estamos partiendo sobre la premisa de que esto está bien. Eh,
¿Listo? Entonces, la lógica que sigue aquí, vamos a poner nuestras barras de frente. ¿Va? Y aquí también. Entonces, siguiendo la lógica, la misma lógica por supuesto, FCB aquí está hacia la derecha, jalando al nodo, digamos, FCB aquí. Por lo tanto, aquí también debe estar igual de opuesta. Así que esta es tracción. 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 Vamos por arriba. Está hacia el nodo. Compresión se dice, ¿no? Como según el razonamiento que no mencioné, entonces se está comprimiendo la barra. Y esto es opuesto. Así que aquí la carga, la fuerza interna de la barra es compresión, ¿no? Vamos abajo. Y aquí, ¿qué sucede? Bueno, recuerden que esta gráfica es sido adaptada, pero la original es de acá. A ver, acá se me fue. Yo he usado esta, pero en realidad partía de esta lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que esté jalando el nodo, en realidad está presionando el nodo FBA y FA también está presionando, comprimiendo el nodo. ¿Sí? No hay una fuerza que esté jalando el nodo ahí, está comprimiendo. Entonces, va a la derecha, izquierda, ¿no? Y en realidad esta FA está comprimiendo el nodo y como está comprimiendo la barra, ya. Lo mismo va a pasar acá, esta FB en realidad comprime el nodo en A, así que lógicamente la barra BA también comprime la barra, ¿no? Esto por correspondencia, así. Entonces, es compresión. Finalmente, estamos en el nodo B, aunque en realidad no es el objetivo, pero debe haber el nodo B desarrollado debería darnos, ojo, así, ¿no? La fuerza de compresión que va hacia el nodo. Aquí una fuerza de tracción que sale al nodo. Y aquí una fuerza de compresión en el nodo B. Esto debería darnos. Sí, eso se puede comprobar. ¿Correcto? Entonces, así está quedando. Por supuesto, es útil hacer un cuadro respectivo para anotar estas fuerzas, ¿no? ¿Sí? Y su condición, ¿no? Es decir, F, EA, EA, EG, GA, ¿no? GC, todas estas. Vamos a anotarlas. Vamos a anotarlas aquí. Vamos a agrandar nuestra imagen para poder anotar en nuestro cuadro, ¿no? Repito aquí la idea, colocar F, EA, por ejemplo, la barra, esta es la barra, EA, ¿no? Fuerza, FA es una fuerza de, ¿no? Por acá fuerza. Y la condición, ¿no? Condición. Acá, condición. Correcto, vamos anotando la FA es compresión. Está FEG, FEG. Aquí va el valor de la fuerza, está la CFG 0, ¿no? La condición. Vamos por las que estamos viendo aquí, ¿no? Esta es, a ver, por el nombre, este es AC, ¿no? FAC. FAC o CA es lo mismo. Ahorita vemos los valores. Aunque aquí ya me están dando 1000, ¿no? Miles, libras. Entonces, la condición es que está a tensión o atracción AC. Este es AC.
Este es A, B, F, A, B o BA. Aquí no me da el dato. Está compresión. Vamos anotando primero esto. Compresión. ¿Qué otras fuerzas hay aquí? Vamos con la de arriba. Vamos subiendo, ¿no? FBA está FCB en tracción. FCB. FCB. Tracción. Correcto. Vamos estas. Vamos por acá. FCGC. Tracción. FGC. FGC. Tracción. Es este de acá. FGD. Aquí está 400 libras. FGD. FGD 400 libras. Vamos a poner ese dato. FGD 200. Y a ver, se me fue. GD es compresión. 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 A ver si hay alguna otra. Ese, esto de acá es 1500 libras. Sí, 1500. Estoy poniendo algunos datos. 1500 libras. Contracción. Y se me fue. Vamos acá. GC 400 también le puse. Sí, estas nomás me faltan. Vamos a poner FDC, que es 300 libras. FDC, ¿no? 300 libras. FDC, 300 libras. Y su condición, me había olvidado acá. Esto es compresión. Compresión. Vamos ahí. Compresión. Me faltan pocas. FDC. Este es 400. Nos falta FCB y FDB. No, FCB ya lo he puesto. DB entonces. FDB horizontal está en tensión. Está en tensión. Vamos a ver. ¿Qué más nos falta? A ver, ¿cuántas barras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Están las 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Nos falta anotar los datos de todas las barras, por supuesto. Un cuadro común que resulta muy útil porque a partir de este cuadro se puede establecer otros elementos ya que tienen que ver con resistencia de materiales sobre el tipo de esfuerzo. A ver, EA, vamos a anotar algunos datos. F, a ver, GD 400, GC 1500, EA 800, FEA es 800 libras. Después está AB, ¿dónde está FAB? BA o AB 600 libras. 600 libras, ¿no? F, a ver, acá no veo bien. EA, EA 800 libras. FEA 800 libras. F, correcto, están las 800 libras. CB, me faltan dos. CB en el nodo C debe estar acá. CB 400. FCB 200. A ver, voy a revisar porque acá hay otro 400. CB y DB. CB y DB. Acá. CB, CA, CD,
Daremos otro 400, no veo otro 400, a ver. Ah, sí, correcto, sí está acá otro 400. DB, ¿dónde lo encuentro? Este es el nodo de DB. FDB, esto es analizado en el nodo D. Acá, 500 libras, creo. Sí, 500 libras. 500 libras es lo que me falta. Perfecto. Ahora sí, como podrán ver, aquí está ya nuestro problema resuelto por el método de nodos. Es cierto que muchos autores trabajan una vez que colocan la fuerza ya automáticamente colocan si es atracción o compresión. Muchas veces se puede identificar por lo mismo que decíamos, ¿no? Si comprime hacia el nodo, pues comprime también a la barra, ¿sí? La sugerencia es que siempre también hagan esta desarticulación para, digamos, verificar las condiciones y no incurrir en alguna posible falla, ¿sí? Por omisión o por algún tipo de error. ¿Listo? Bien, este es el ejercicio ya resuelto.